FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. En YouTube tenemos una intermitencia ahí, pero va a subir en breve otra vez. Aprovechamos la oportunidad para, a pesar de esa intermitencia, pedirles que se suscriban, den like, comenten y que nos sigan por ahí. Si no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, pues perfectamente bienvenida a las opiniones de disidentes. Y la sugerencia de si tienen algún tema que quieren que toquemos o alguna pregunta, pues en la medida de lo posible vamos a tratar de contestarle. Entonces Luis, ¿dónde estábamos? Bueno, tenemos ahora el tema que, dame un minutito, estamos tratando de restablecer sí, exacto. Vamos a irnos a China. Porque en China estaba sucediendo algo interesante. Acaba de decir el presidente de China que Taiwán, indefectiblemente, en un discurso a toda la nación y a las agencias internacionales, que Taiwán es territorio chino. Sí. Sí o sí. Eso no es nuevo. ¿Verdad? En Taiwán se están realizando simulacros, maniobras militares, esperando una posible intervención china. Hay que decir que China ha sido coherente desde hace décadas en la obtención de sus objetivos a largo plazo. A diferencia de Occidente, China va paso por paso y está clara y sabe a la dirección hacia dónde se dirige. Claro. ¿Verdad? China tiene y ha ido corrigiendo sus problemas de mercado, sus deficiencias de competencia, de competitividad. Todas las acciones que China ha tomado en las últimas décadas apuntan a recobrar o obtener, porque nunca lo habían tenido, una competitividad en todos los mercados, porque antes China era indiscutiblemente la líder en la manufactura barata, pero eso le produjo unas entradas de capital tal que impactó al nivel socioeconómico de la población china. Claro. Y con esto se elevan las condiciones de los chinos y la mano de obra china. Sí. Es decir, que cuando China obtiene unos niveles socioeconómicos más altos, pues consecuentemente la mano de obra sube. Claro. Y tiene que compensar de otra manera. Entonces, China ha estado invirtiendo muchísimo en tecnología que anteriormente la consumía de los Estados Unidos y de Europa. China ha estado desarrollando su propia tecnología. Claro. Sobre todo en la manufactura de los componentes y los chips. No, o sea, China es líder en investigación y desarrollo. Correcto. Esa es la parte interesante que ha llevado a China a ser una de las primeras potencias en desarrollo de nuevas tecnologías, investigación y desarrollo, número 1 en el mundo. Pero también está tomando medidas. Son más de 3 millones de patentes que se registran en China todos los años versus 300,000 y pico que se registran en Estados Unidos. Imagínate ese escenario en donde China consume alta tecnología de patentes norteamericanas y la aplica. Pero hoy en día... La produce. Hoy en día ya China está produciendo sus propias patentes. En el único campo en donde no se le reconoce todavía la primacía es en el campo de la inteligencia artificial, que se desarrolla actualmente en Estados Unidos principalmente. Pero ya China está obteniendo los niveles necesarios para ser un referente
en inteligencia artificial. China tiene una de las principales cosas, que es el generador número 1 de electricidad en el mundo. Completamente. Que es una de las grandes necesidades para los la inteligencia insumos artificial. necesarios para la inteligencia artificial. Es decir, China ha ido tomando paso por paso todo lo que necesita. Otra de las cosas que China está haciendo es incentivando el estudio de las STEMs en los centros de educación temprana. Es decir, los niños chinos están siendo motivados, inducidos a que se desarrollen en las ciencias, en las matemáticas y en todas las áreas de las STEMs, ¿verdad? Entonces, se está educando a la población, se está organizando. Y otra cosa que pudiera verse en Occidente como no deseada, pero China ha llevado a cabo una campaña en contra de autores que producen contenido homosexual. Fíjense cómo es capital moral. La parte moral del régimen. Es decir, no solamente se ha propuesto generar los insumos en desarrollo e investigación, educación temprana en las escuelas, pero también está tomando en cuenta la parte moral de la población. Y la cuarta cosa es la parte logística, la adquisición de puertos enclaves en el mundo entero. En Perú, por ejemplo. En Perú. Buenos días. Buenos días, José. Bienvenido a tu Pero programa. Lo de Perú tiene que ver con una estrategia que China ha venido desarrollando ya desde hace tiempo, y es de incrementar su relación comercial con el resto de Asia y el Pacífico, a través del acuerdo ASEAN y un poco aprovechando que Estados Unidos se retiró del TPC, o sea, del acuerdo Transpacífico, que había sido suscrito por Obama, que con las naciones que tienen pues salida al Océano Pacífico. Entonces todo esto ha, digamos que, permitido que China no dependa tanto de países como Estados Unidos, Europa, de Occidente, digamos, en sentido general, sino que se ha diversificado hacia Asia y el Pacífico, que es hoy en día el mercado más grande del mundo. La suma de todas estas, de esta área económica, si se quiere. Por eso es que decíamos, cuando Donald Trump tomó la decisión de incrementar los aranceles a China hasta 145%, que esto no iba a tener un impacto importante, digamos, en la relación comercial con China. Los chinos por eso se mantuvieron impertérritos, tranquilos, a la espera de que Donald Trump se desesperara, como en efecto sucedió, y no Donald Trump, la economía norteamericana se resintiera por esa medida. Porque es que más del 60% de las importaciones de los Estados Unidos provienen de China. Y muchas de ellas son bienes intermedios y materias primas que utiliza la industria norteamericana. Y de las importaciones que ha hecho China, que son sobre todo materias primas como soya, maíz, sorgo, trigo, desde los Estados Unidos, pues el aplicarles aranceles que China hizo, evidentemente, en una medida de respuesta ante los incrementos realizados por Donald Trump, pues lo que estaba haciendo era afectando sensiblemente a los agricultores norteamericanos, y la presión interna llevó a Donald Trump a ceder. O sea, estos acuerdos de Ginebra que se dieron posterior a la medida de abril que tomó el presidente Trump con China, pues se lograron en horas. O sea, en 24 horas ya había anuncio, en 48 horas ya se había acordado todo. Porque el interés primario era y de 145% bajaron a 30% los aranceles. Entonces, ahí tú te das cuenta el poder. China hoy está produciendo, por ejemplo, o tiene en fabricación el 74% de los proyectos eólicos y fotovoltaicos del todo el mundo. 74%.
Y los insumos para hacerlo en también. sectores como medicamentos, donde en el año 2015 era prácticamente insignificante la presencia china, allá hoy tienen, están por encima de Estados Unidos y de Europa, los principales investigadores y desarrolladores de la industria farmacéutica. China, como ustedes decían, está registrando más patentes que los Estados Unidos y que Europa, cosa que antes uno no... Impensable. Porque ellos han establecido una nueva estrategia. No es solo que China sea la fábrica del mundo, que fue la primera estrategia, ¿verdad? O el primer gran salto. El primer gran salto, como se llamó, la mano de obra barata, la falta de regulación, el tema medioambiental. O sea, los chinos producían a escala, sin tener en cuenta nada. Ahora es la fábrica del mundo de calidad. Entonces están invirtiendo masivamente en el mundo de la moda, en investigación y desarrollo. Después que formaron a muchos de sus ingenieros y de su personal técnico en Estados Unidos, en Europa, ellos fueron y aprendieron lo que había que aprender. Volvieron a China. Y entonces ya están... Y ahora están las universidades más ranqueadas del más mundo. Más prestigiosas en China, claro, es así. Entonces, realmente, el avance de China es indetenible. Pero el tema por el cual yo traigo el tema a colación, el asunto es que, ¿qué hace Occidente frente a esa embestida de China que se dirige a ser líder en todo? Es que eso es imparable, hermano. Sí, entonces la única opción es invertir en defensa. Hacer lo que está haciendo Estados Unidos, que es primero lanzar un discurso anti-China, como dijo Donald Trump con respecto a Panamá, y que hoy Xi Jinping declara y amenaza con que va a detener y vetar todas las ventas de esos puertos que ya están en manos de compañías chinas, y que Panamá, a raíz de la disuasiva norteamericana a que se mantuvieran en manos chinas, Panamá anunció que iba a promover la venta de esos puertos, de esa administración de esos puertos en Panamá, que la iba a vender a compañías norteamericanas. Pero China, en el discurso de hace menos de 24 horas, dijo que si esas ventas no incluyen compañías chinas, amenaza con vetar esas ventas. Porque hay que decir que por la estructura política interna y comercial que tiene China, interviene en un porcentaje en cada compañía china, de origen chino. El Estado tiene una participación, claro, y tiene voz. Un 1%. Un 1%, pero con voz en esa compañía. Mira, hace tiempo, mi querido amigo Luis, que se está hablando de que el mundo unipolar ya pereció. Es decir, nosotros que vivimos en Occidente nos comemos más, digamos, la píldora, nos tragamos mejor la píldora. El relato americano. El relato americano, porque tenemos una relación directa y nada más consumimos ese tipo de materiales. Yo creo que el peligro es que vuelva a ser unipolar liderando China. No, es que eso es el nuevo centro del mundo. Además, el problema no es la bipolaridad. No, pero es para allá que va. Que Estados Unidos. Para allá que va, o está prácticamente, ya hay signos en todos los ámbitos. China, por ejemplo, es el principal productor de tierras raras del mundo, que es estos materiales que son los 17 minerales de la parte baja de la tabla periódica, que se utilizan para medicamentos, para tecnología nuclear, para armamento, para la electrónica. O sea, China produce tiene reservas por 44 millones de toneladas métricas. Por aquí hay 100 millones, dijo el presidente Abinader. Pero eso no es verdad. Ojalá haya 1 millón por lo menos, porque son 5 millones. Él dijo que aquí había 100 millones de toneladas. Ya hay un consenso generalizado de que a él se le fue la guagua en esa cifra. Pero no, la guagua no, se le fue el tren bala. Hasta el director del Servicio Geológico Nacional, pues, dijo, no, el presidente, realmente eso es bruto. La mineralización debe ser alrededor de 1 millón de toneladas métricas. Mira, pero ya veremos. Podemos criticar a Donald Trump en su forma y en todo lo que hace, pero mira,
Yo lo que lo criticaría en la eficacia de sus acciones y medidas con relación a China. Que me parece que no han tenido ninguna eficacia. ¿O han tenido alguna? Sí. ¿Cuál? Sí, la ha tenido. Está influenciando a Estados Unidos y bueno, algunas empresas China. Que vayan, sí. Y está influenciando a la producción local. Yo no sé si va a competir, claro. Bueno, pero está haciendo algo. Pero ayer se inauguró, por ejemplo, una mina de tierras raras, la primera en desde los años 70 que no se abría en Estados Unidos. Imagínate, Luis, eso es un mosquito contra un 747, bueno, ¿tú entiendes? Fíjate pero yo estoy hablando de eficacia, no de que se hagan cosas, porque siempre se harán cosas. Pues imagínate, esa es la mina donde Apple invirtió $800 millones. Pero tú estás hablando de $800 millones, pero cuando tú lees la noticia, eso es una inversión. Estados Unidos no llega ni a 1 millón de toneladas métricas ¿Cuántos años? Tierra rara. El pleito con Groenlandia es porque China se asoció con una empresa australiana para explotar el principal yacimiento que tiene Groenlandia en una isla de tierras raras. O sea, el tema de Ucrania, del famoso acuerdo y el pleito, tierras raras. Y cuando sacaron a patada a Zelensky de la Casa Blanca, era por el tema del acuerdo. Pero no quería firmar. Porque estaba reacio a firmar. Entonces, hay una carrera que ya Estados Unidos, en mi opinión, se le ha hecho tarde. La perdió hace mucho. Y la perdió hace mucho. Lo que evidentemente Estados Unidos está pataleando y además tiene un elemento que le da la gran ventaja, y es que es el país que más gasta en defensa, en gasto militar. Sí. Para algo debe servir eso. Claro que tiene. Claro. Ese es todavía hoy la única ventaja que Estados Unidos tiene va a tratar de sobre China, que está, y tampoco es mucha la ventaja. No, y también Estados Unidos va a tener, para conservar su posición de hegemonía, va a tener que hacer concesiones en el plano militar también. Yo pienso, y aquí lo hemos hablado varias veces, que es un tema de que Estados Unidos se coja Groenlandia, Rusia se coja Ucrania y China se coja Taiwán. No, porque ya los chinos no van a salir de Groenlandia. Y Dinamarca no le va a dar eso a Estados Unidos tampoco. Ni van a renunciar a Taiwán tampoco. Eso es así. Mira, la historia ha demostrado que las bases y las verdades... Ni se van a salir de Estados Unidos. La principal mina de litio que hay en Estados Unidos Rusia se va a salir de Ucrania, propiedad tampoco. de una empresa china. Que tiene 5, de las 10 principales productoras de litio del mundo, las 5 primeras son chinas. Mira, las verdades no están planchadas. Lo que está haciendo Estados Unidos... Hay matices en todo. No solamente matices, pero el destinismo y el decir, esto va a pasar así, esto no va... Mira, las cosas así se ha formado la nación norteamericana, el destino manifiesto. Sí. Estados Unidos está destinado a ser el faro del mundo. Bueno, esa es la concepción filosófica que lo claro, exactamente. Pero no necesariamente la realidad. Ni la concepción filosófica de los chinos tampoco. Lo que se está produciendo en los Estados Unidos es precisamente una revolución, tratando de llevar y de llegar al paso que va China. O sea, lo que hoy está sucediendo en los Estados Unidos es un despertar de lo que hace años que no hacía. Dime 5 sectores donde Estados Unidos le está ganando a los chinos. No, ninguno. Entonces. Pero eso quiere decir que no lo vaya a tener. Bueno, el objetivo puede ser ese. Ahora está difícil, Luis. Claro. Yo no te digo que es imposible, pero está difícil. Un país endeudado, dividido, socialmente, conflicto. Con una falta de cohesión social, la más alta que hay en la historia. Si los chinos quieren derribar el dólar, simplemente ponen a la venta la deuda norteamericana que tienen. O sea, no le conviene. Están agarrados por todas partes. El 60%, tú dependes del 60% de lo que yo produzco en mi país, en la fábrica del mundo. Estados Unidos durmió por décadas. Claro. Y dejó que los chinos tomaran ese terreno. No solo los chinos, el mundo, porque acuérdate que la teoría que movió a Estados Unidos en gran parte del tiempo fue el aislacionismo. O sea, se sentían cómodos, que sobre todo evidentemente en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se sentían cómodos, protegidos por el Océano Pacífico y el Atlántico, lejos de las guerras europeas y de los conflictos del resto del mundo. Con un vecino inferior como México y uno con el que se llevaban bien, que era Canadá. Entonces, se desarrollaron solos. ¿Qué hace un imperio cuando se da cuenta de buenas a primeras, después de décadas durmiendo,
que ha perdido su relevancia o que puede perder su relevancia mundial. ¿Y tú crees que en Estados Unidos todo el mundo se dio cuenta de eso? No. Lo que está pasando hoy, lo que Donald Trump acoge como filosofía de Make America Great Again, claro, es justamente eso. Claro. Ahora, sí. el incauto va a ver las estupideces de Donald Trump y las personalidades es que de Donald Trump y el discurso políticamente incorrecto de Donald Trump. Es un estilo de Donald Trump. No, Donald Trump es un bully. Lo que le llaman los gringos un bully. Sí. Es un tipo que entra aquí y le da una galleta, como decía el papá de Manolito, de Manolito García. No, tú tienes que entrar a la reunión primero, al primero que tú veas, ojalá sea el más grande, tú le das una galleta y después tú pides excusa. Porque aquí la gente, la mentalidad es que tú creas un lío, un rebú. Bueno, él tiene un libro sobre cómo negociar, ¿verdad? El arte del acuerdo, ¿verdad? Tú creas un escenario de disrupción, que es lo que está haciendo, peligrosísimo, porque afecta al mundo entero y afecta a los propios Estados Unidos. O sea, este tipo de decisiones habrá que ver en el tiempo el impacto real que tiene para Estados Unidos, si fueron beneficiosas o no. Todavía yo pienso que no hay tiempo de evaluar eso. Pero lo cierto es que han generado nerviosismo. Es más, ya los mercados se han ido acostumbrando al estilo de Donald Trump. Y fíjate que no... Sí. Él toma, no produce el impacto. Él toma una decisión disruptiva y la revierte. Digamos. No, y el mercado se mantiene tranquilo. O sea, no hay esa histeria, ¿no?, que se produciría en si es otra figura la que toma una decisión como así de la noche a la mañana, o que uno pensaría que no es pensada. Pero, y después, entonces, que toma medidas extremas, se sienta a negociar. No, mira, esto es lo que hay. 100%, 45% de arancel para ti. Ahora podemos negociarlo. Sí, lo dejamos en 20. Entonces ya todo el mundo, ya no lo toman ni en serio, porque es un problema de ese estilo también. Ya no lo toman en serio. Cuando Donald Trump dice que va a acabar con el mundo, la gente dice, eso es para negociar. Porque ya le ven la bola, realmente habrá que ver si él logra. Hasta ahora no lo ha logrado. Habrá logrado que algunas empresas inviertan porque amenaza, por alguna razón, pero hasta ahora yo no veo que... Hay una caricatura famosa que yo creo que la mencioné una vez, creo que salió en Wall Street Journal, donde aparece Donald Trump chiquito, gordito, regordete, le ponen el cabello, el pelo, la onda del pelo, ¿verdad? Parece como un goldfish. Exacto, como si fuera un goldfish ahora que tú estás criando peces. Un cabeza de león. Y entonces Xi Jinping le lleva como tres cabezas, es decir, Donald Trump le da como por las rodillas. Entonces Donald Trump está ahí, además, se ve como agresivo y diciendo muchísimas cosas. Le ponen los chatbox como si fuera mala palabra y vaina, gritándole a Xi Jinping bebiendo café, tranquilo, impertérrito. Ese es China. Pero ese es el tipo de relatos que condiciona la mentalidad de pensar y de ridiculizar a el accionar de Donald Trump. Yo no estoy tan seguro, yo estoy completamente seguro de la personalidad bully que tiene Donald Trump, de lo políticamente incorrecto que es, de todas las debilidades en términos de personalidad. Pero lo que yo veo es el equipo que acompaña a Donald Trump tomando las medidas para tratar de recuperar el terreno perdido durante décadas de los Estados Unidos. Sí, ojalá le vaya bien, pero está difícil. Entonces, si tú fueras a los Estados Unidos, tienes dos opciones. Mira, yo creo, hacer lo que está haciendo Donald Trump. Es que yo estoy de acuerdo con tu planteamiento. Lo que está haciendo Donald Trump o derrotarte y decir, exacto, ya no sirve. Él está haciendo lo que puede. Claro. Lo que puede, porque Estados Unidos... Ahora, cuando tú analizas todos los ámbitos, te das cuenta que cada día China avanza más. Claro. Y Estados Unidos. Constante. Y tú no ves a Estados Unidos presentando avances importantes. No, y Estados Unidos todavía, mientras los chinos están haciendo, Estados Unidos está buscando qué hacer.
¿Entiendes? O sea, todavía se está discutiendo qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer y cómo. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, ese es el gran problema. No, y muchísimos problemas estructurales. Por ejemplo, la división interna a 16 dólares la hora. A 16 dólares la hora no hay ninguna fábrica que funcione. Sí, pero eso en la parte de manufactura. No, pero está bien. Pero mientras tanto, en minería tampoco. Está bien, internamente se pierde en una disputa absurda entre dos partidos que están tratando de seguir en lo mismo de siempre. Claro. Sí. Y Donald Trump lo que está haciendo es disruptivo con ambos partidos. Bueno, ahora viene el partido X que va a resolver eso. El partido América. América. Porque él ha registrado varios nombres. Elon Musk tiene el partido América. Ha registrado varios nombres, incluyendo X, como partido. Entonces, sí. Pero eso son caricaturas, ¿verdad? Y se parecen mucho la forma en que pero Musk... eso fue el principal aliado de Trump. Y además tiene $400 mil millones para gastarlo. Mira, yo no sé si para gastarlo en eso, pero pero bueno, el hombre más rico del mundo. Eternos, si el hombre más rico del mundo me hace un partido en mi país, o sea, yo me preocuparía realmente. O sea, tiene herramientas. Tendría que ganar. Tiene una que es el dinero. Tendría que ganarle a la mentalidad de los norteamericanos. Y ahí es donde está el problema, que el poder frente al dinero, la política frente al dinero, tú sabes cómo ha terminado siempre. Esa pugna entre el poder económico y la política y el poder político siempre ha terminado en una mutua aniquilación. Hay un precedente que es el caso de Ross Perot. Ross Perot, pero llegó, pero no pasó de tercero. Pero no ganó, pero hizo perder. Tuvo éxito. Hizo perder a uno de los dos, que es para eso que sirve. Exacto. Tuvo éxito, Ross Perot. O sea, capturó una parte importante de la electorada, como tú dices. Hizo perder. Hizo perder al vicepresidente de... Sí. ¿Cómo se llama? A Bush. A Bush padre. Correcto. Pero para eso que va a servir como a George W. Bush. Como balance hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que los Estados Unidos tienen que ponerse las pilas es para continuar, tratar de recuperar el terreno perdido durante muchísimos años. Ahora, ¿por dónde empiezan, Luis? Mira, el problema es que son tantas cosas. Por la educación, por la salud, por dónde van a empezar. En lo poco tiempo que hay que recordar que, a pesar de que nos parece una eternidad, Donald Trump apenas tiene 6 meses de gobierno. Parece una eternidad. Y esos problemas tienen 40 años en la sociedad Tienen americana. 40 años. Y la cantidad de sectores en los que Donald Trump está impactando, increíble, en todo. En la salud, en el comercio, en la minería, en los militares, en la geopolítica, en todo. Yo no sé cómo hace para tratar tantos temas al mismo tiempo. Entonces, esa mina que hablamos va a ser importante para los Estados Unidos. Se había cerrado en Wyoming. Por lo menos tierra rara que va a producir. Por lo menos un primer paso. Un primer paso. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Paneo.